Hola criminautas, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Pueden vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminautas, es hora de desenredar el hilo del crimen. San Juan, Puerto Rico. Es el 31 de agosto de 1989. Son cerca de las 12:30 del mediodía. Dos muchachos esperan en un auto robado, un Volvo, frente al edificio de 3 pisos donde estaba ubicada la farmacia El Señorial, en la calle Paraná con la esquina Avenida Winston Churchill. Los dos jóvenes tenían un solo objetivo: esperar que Edwin Pérez Pérez, dueño de Medical Collection Services, negocio dedicado a la facturación y cobro de planes médicos, saliera para ultimarlo. Pero el tiempo, lento cuando esperamos y demasiado rápido cuando anhelamos, jugó una mala pasada. Y entre la espera y la desesperación, dejaron tras de sí una estela de muerte y sufrimiento. En este episodio del Hilo del Crimen, entramos por la puerta de un lugar que debió ser seguro, para entender cómo la violencia no siempre se gesta en la calle. A veces comienza en un susurro, en una obsesión y en una orden disfrazada de amor. Esta es la historia de la masacre del Señorial. Comencemos. Antes de comenzar, quería dejarles saber que salió una imagen en pantalla de la farmacia actual. Ese es el mismo edificio de los hechos, pero en aquel momento era la farmacia El Señorial. Comencemos. De acuerdo a la información recopilada por la policía, 2 jóvenes tocaron el timbre de la pequeña oficina de facturación médica llamada Medical Collection Services, aproximadamente a las 12:30 del mediodía. Uno de ellos dio los buenos días e inmediatamente anunciaron que se trataba de un asalto. Un vecino del lugar informó que noches antes se había desatado un intenso tiroteo frente a la farmacia El Señorial. Incluso vecinos de las urbanizaciones aledañas habían reportado varios asaltos en el área. El sector de clase media hasta clase alta lo componen aún hoy día las urbanizaciones El Cerezal, Río Piedra Heights, El Señorial, Villas de Paraná, El Remanso, Quintas de Cupey, Las Cumbres y San Gerardo, entre otras más. Es un sector que aglomera varias urbanizaciones juntas, hoy día con control de acceso, y que al salir por la entrada principal de dicho conjunto de urbanizaciones bajo un mismo control de acceso, tienes hoy día, bueno, y en aquel momento también, pero cuando sales de dicha entrada principal, tienes entonces a mano derecha la avenida Winston Churchill, en cuya esquina estaba y está ubicado el edificio en cuestión. A mano izquierda se encontraría entonces el centro comercial El Señorial. En pantalla podemos ver en la parte de abajo tanto el conglomerado de urbanizaciones, como podemos entonces ver a mano izquierda en pantalla arriba dice Farmacia Rey. Ese es el nombre actual de la farmacia. En aquel tiempo era Farmacia El Señorial. Una vez dentro de las oficinas de facturación médica y tras haber anunciado el asalto, los asaltantes pusieron a las 6 víctimas boca abajo y procedieron a dispararles uno a uno, tipo ejecución, de un disparo en la parte posterior de la cabeza. El entonces superintendente de la policía, Ismael Betancourt, permaneció pendiente de la investigación por la magnitud de la masacre.
Las víctimas fueron identificadas como Edwin Pérez Pérez, de 35 años, propietario del lugar de los hechos. La oficina, como les dije, de facturación médica, Medical Collection Services. Su esposa, Carmen Cruz Ojeda, de 34 años. El empleado de dicha oficina, Jorge Fuertes. El estudiante ecuatoriano, Efraín Erazo Navarrete, quien de hecho hacía su práctica en programación de computadoras en ese lugar. Y Jorge Clavel, también empleado de oficina. Pero el día de la masacre hubo un sobreviviente, Carlos Serra Morales. Hubo 5 víctimas mortales y otra víctima cuyo disparo no fue mortal, pues el tiro que le impactó por la parte posterior de la cabeza a Carlos entró por el hueso auricular derecho y se alojó en el cuello sin afectar el cerebro. Serra perdió el conocimiento y al despertar se dio cuenta de que estaba herido, pero todos a su alrededor estaban muertos. Serra logró incorporarse y llegar hasta una fuente de agua donde mojó su pañuelo con agua para presionar la herida y tratar de detener la hemorragia. Según se publicó en la prensa de la época, la entrada de la oficina 311 en este edificio no estaba identificada por rótulo alguno y de hecho el único rótulo que había era uno pequeño sobre uno de los escritorios. Sí, había un anuncio de la oficina entre los muchos que habían en la fachada del edificio. Se estimó que los hechos ocurrieron entre esas 12:30 del mediodía y las 12:35 del mediodía. Y cerca de las 5 de la tarde, ya varios autos iban trasladando los 5 cadáveres al Instituto de Medicina Forense para la autopsia. Con relación al único sobreviviente de la masacre, hubo varias versiones en la prensa sobre su paradero. En una primera instancia se notificaba que fue trasladado al centro médico en estado de gravedad, donde estaba internado en el hospital industrial. De hecho, se llegó a decir que estaba en coma. Este dato fue corregido posteriormente para indicar que Carlos Serra nunca había estado en coma, al igual que otros datos que vamos a ver un poco más adelante. Las primeras teorías sobre el móvil del crimen fueron con relación a las actividades del negocio de los esposos Edwin Pérez Pérez y Carmen Cruz Ojeda. Este era el matrimonio dueño del negocio. Los investigadores centraron sus esfuerzos en entrevistar a los familiares y amigos del matrimonio para así poder establecer el tipo de negocio que llevaban y centralizar la investigación. La teoría del asalto fue descartada casi inmediatamente, puesto que por la naturaleza del negocio se sabía que la misma no manejaba dinero en efectivo. Y de hecho, una de las víctimas llevaba puesta una pulsera costosa de oro, la cual no se llevaron. La policía concluyó entonces temprano en la investigación que los 2 asesinos debieron haber sido contratados para silenciar a alguien de la oficina y que el resto de las víctimas fue para no dejar testigos. El sábado 2 de septiembre fueron sepultados los cuerpos del matrimonio. Una de las escenas más dramáticas del sepelio de los esposos Pérez Cruz ocurrió cuando el hijo de 11 años de la pareja llegó a la parroquia San Juan Apóstol de la urbanización Bairoa en Caguas, acompañado de su hermanito de tan solo 6 años, los 2 vestidos de niños escuchas, y comenzó a llorar amargamente, teniendo que ser sostenido por su tía. El matrimonio residía en la urbanización La Arboleda de Caguas y eran vecinos del entonces superintendente auxiliar de la policía en operaciones de campo, el coronel Fernando Vázquez Geli, quien estuvo presente en los servicios fúnebres y comentó que los esposos eran ejemplares en sus relaciones con toda la comunidad. Hacía 5 años, o sea, aproximadamente en 1984, que el matrimonio había establecido el negocio de facturación médica en el 3er piso del edificio donde estaba ubicada la farmacia El Señorial.
Los tíos de Cruz Ojeda, quienes habían llegado al lugar de los hechos el día de la masacre, dijeron que ésta conoció a su esposo Edwin cuando estudiaba para ser maestra de economía doméstica en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y él estaba estudiando un grado en psicología. El matrimonio llevaba 12 años al momento de su muerte y se casaron en Barranquitas, de donde era procedente toda la familia materna de Carmen Cruz Ojeda. Mientras ellos estaban estudiando, Edwin Pérez Pérez se dedicó a vender equipo para impedidos y ella trabajó en el entonces Banco de Ponce, el cual se fundó en el mencionado pueblo en 1917 y luego este banco se fusionó en lo que conocemos hoy día como el Banco Popular. Esa fusión se dio en el 1990, pero estos son unos detallitos así como históricos que les menciono entre líneas. El matrimonio fue sepultado en Borinquen Memorial de Cagua, en un panteón familiar en medio del doloroso llanto de familiares y amigos cercanos. Las otras víctimas, Jorge Alberto Fuertes Betancourt, de 44 años, estaba estudiando un grado asociado en contabilidad en el entonces International College de Santurce y residía en el condominio El Monte. Ese fatídico jueves 31 de agosto salió de clases a las 11 de la mañana y se dirigió a trabajar, encontrando la muerte tan solo unos minutos después de llegar. Gerardo Clavel, de 20 años y quien trabajaba en la entrada de data a las computadoras, llevaba un año laborando en Medical Collection Services y era natural de Ponce. Fue velado en la funeraria Álvarez de ese municipio. Los cuerpos de Jorge Alberto Fuertes y Gerardo Clavel tuvieron que ser exhumados unos días después, debido a que no se les habían tomado las huellas dactilares para fines de eliminar huellas levantadas en la escena del crimen. En cuanto al joven Efraín Erazo Navarro, el muchacho ecuatoriano de 24 años que estaba haciendo su práctica en programación de computadoras y que tan solo le faltaba un año para graduarse, se reportó al otro día de la masacre que su cuerpo sería trasladado a su país natal para ser sepultado allí. ¿Qué fue entonces lo que sucedió el día de los hechos? Al filo, como ya hemos mencionado, del mediodía del 31 de agosto de 1989, en los predios de la oficina Medical Collection Services. Como ya vimos, estaba ubicada en el tercer piso de este edificio que hace esquina entre la calle Paraná del sector El Señorial con la avenida Winston Churchill. Se estacionó un auto Volvo que le había sido hurtado a mano armada, o sea que había sido robado, no hurtado, que había sido robado a mano armada en el municipio de Bayamón a José Caballero Albertorio. En el Volvo estaban dos adolescentes de 19 años, Benjamín Álvarez Ortega y Jorge Cruz Cortés, quienes estaban a la espera de que Edwin Pérez Pérez saliera del establecimiento para ultimarlo. Como Edwin se tardaba y según se indicó en la prensa, al haber los adolescentes consumido droga, los muchachos decidieron bajarse. Compraron una libreta para hacerse pasar por estudiantes y tener acceso entonces a la oficina y poder realizar el encargo en el lugar. Una vez adentro de Medical Collection Services y tras haber anunciado el asalto, movieron al personal a la parte de atrás de la oficina. Edwin Pérez les pide que no les hagan daño. Los asaltantes proceden a despojar a las víctimas de algunas pertenencias para simular un robo y luego van uno a uno disparándoles en la parte posterior de la cabeza. Esta cronología de los hechos se realizó gracias al análisis de la escena y al testimonio del sobreviviente. Tras los asesinatos, los sospechosos salieron a toda prisa en el auto robado en dirección a Bayamón, el mismo pueblo donde ellos residían y en donde lo habían robado. La policía levantó huellas del exterior del auto, del Volvo, porque en el interior no se encontraron huellas debido a que lo habían limpiado, presumo que previniendo esto mismo. Vamos entonces a la investigación. Ya establecimos que por el análisis de la escena, el tipo de oficina que era Medical Collection Services, que era una oficina que no manejaba efectivo, y las pertenencias de algunas de las víctimas, como por ejemplo la pulsera de oro que tenía puesta una de las víctimas y la cual
no se llevaron, los investigadores llegaron a la conclusión de que el robo no fue el motivo del crimen. Otro dato que tenían los investigadores era el auto Volvo que había sido reportado como robado por su dueño en el pueblo de Bayamón y quien le dio información al artista de la uniformada para hacer los bocetos de los individuos que le habían robado el auto. Estos bocetos fueron utilizados para enseñárselos a las personas que estuvieron en los predios de la farmacia El Señorial del edificio para ver si los podían identificar como los individuos que habían visto llegar y que se fueron rápidamente en un Volvo el día de los hechos. El auto Volvo, el cual fue dejado cerca del área donde lo habían robado, fue procesado para huellas dactilares, las cuales se levantaron del exterior, como ya les mencioné, del auto, porque por dentro, como ya les mencioné, estaba limpio. Gracias entonces a las huellas y al boceto, lograron identificar a los sospechosos como Benjamín Álvarez Ortega y Jorge Cruz Cortés, siendo arrestados el 6 de septiembre mientras dormían en sus respectivos hogares en Bayamón. Benjamín estaba en probatoria como menor por el hurto de un auto y le faltaban 9 meses para completar la sentencia de probatoria. Y era de oficio ojalatero. Y también vivía era residente creo que del barrio Cerro Gordo. Mientras que Jorge vivía en Royal Town, que también es una urbanización que está localizada en dicho municipio. Al mostrarle a Serra los bocetos de los sospechosos, este indicó que no estaba del todo seguro, pero que se le parecían. No obstante, la identificación de los asesinos se hizo mediante huellas dactilares que se levantaron de varios objetos de dicha oficina. Ambos adolescentes fueron acusados de 5 asesinatos en primer grado, una tentativa de asesinato, un caso de robo y 2 infracciones a la ley de armas. El juez Carlos Martínez del Centro Judicial de San Juan impuso a cada uno de los acusados fianza de $450,000, las cuales no prestaron. Cruz Cortés fue ingresado en la Penitenciaría Estatal de Río Piedras y Álvarez Ortega en la cárcel del distrito de Ponce. Es entonces cuando llegamos a 2 figuras. Wilfredo Lozano Feo. En unas partes lo leo sin acento y en otros con acento. En unas partes se leía Wilfredo Lozano Feo y en otros pues no tenía el acento. Y Frank Reinaldo Avilés, quienes fueron los que contrataron a Benjamín y a Jorge para terminar con la vida de Edwin Pérez Pérez. Pero ¿por qué Lozano Feo y Avilés Rosado querían ejecutar a Edwin Pérez? Fue debido a que estos, a su vez, habían sido contactados por gestiones que hizo Milton Cintrón bajo encargo de su jefe, Antonio Pérez Rosselló, alto ejecutivo de la compañía Pediform, para conseguir a un sicario que eliminara al esposo de la mujer de quien estaba enamorado. Y por fin llegamos al motivo. De forma más clara, Antonio Pérez Rosselló estaba enamorado de Carmen Cruz, esposa de Edwin Pérez, que era el matrimonio dueño de Medical Collection Services. Por dicha razón, Antonio le pide a su empleado Milton que consiga a alguien para matar al esposo de Carmen. Milton hace la gestión y por medio de José Chiche, que laboraba en un Junker y tan solo lo vi mencionado en una ocasión, como que fue intermediario, pero no tuvo nada que ver, dan en primera instancia con Peñita, a quien veremos un poco más adelante. Y como este cobró dinero, pero no hizo el trabajo, es entonces que llegan a Wilfredo y a Frank, y estos son quienes contratan a su vez a Benjamín, y Benjamín busca a Jorge para hacer el trabajo juntos. Benjamín y Jorge, al ver que Edwin no salía, y aparentemente, como mencionamos, estando bajo los efectos de sustancias, subieron a la oficina y decidieron matar a todos los presentes para no dejar testigos y hacerlo parecer como un robo. Antonio Pérez Ortiz,
de quien se mencionó que era un alto ejecutivo de la empresa, de la compañía Pediform. De hecho, la compañía Pediform, la dueña era la mamá de Antonio Pérez Rosselló. Estas oficinas estaban en la avenida Américo Miranda, en el sector Reparto Metropolitano, y era propiedad, como ya le mencioné, de la señora madre de Pérez Rosselló. Milton Cintrón era zapatero ortopédico. O sea, la señora Rosselló era dueña de Pediform. Antonio, hijo de la dueña, era el que estaba a cargo de la compañía. Y su empleado, Milton Cintrón, quien laboraba como zapatero ortopédico, es a quien Antonio le pide que consiga a alguien o a un sicario porque se quería deshacer del esposo de Carmen. Los fiscales a cargo del caso fueron José Santiago Martínez y Pedro Jerónimo Goico. El abogado criminalista de los acusados fue Luis Felipe Vázquez Ortiz. El 26 de abril de 1990 comenzó el juicio contra Benjamín Álvarez Ortega, Jorge Cruz Cortés, como los acusados de ser los asesinos, y Antonio Pérez Rosselló como autor intelectual de los hechos. El primer testigo fue Carlos Serra, como único sobreviviente de la masacre. Y en una sala llena de público, Serra narró lo que anteriormente les mencioné, que al recibir el disparo en la cabeza y luego de algún tiempo, porque perdió el conocimiento, se dio cuenta de que estaba herido, de que todos a su alrededor estaban muertos. Comenzó a tratar de moverse hacia algún lugar desde donde pudiera llamar a la policía, y es en donde procede a mojar su pañuelo y ponérselo en la herida para tratar de parar la sangre. Aunque desde el inicio de la investigación Serra detalló que no era empleado de Medical Collection Services, tan es así que, según la prensa, una vez el paciente salió de estar con los medicamentos en sala de emergencia y le mostraron el documento de ingreso al hospital, él dijo que no era empleado de Medical Collection Services, por lo que el Fondo del Seguro del Estado lo atendió solo por la emergencia. Cuando salió de la emergencia tuvo que ser trasladado a otra institución, puesto que el Fondo del Seguro solo cubría los costos de los empleados de patrones certificados. Recuérdense en que estamos en el contexto histórico de 1989. Todo esto antes de que viniera esta reforma de salud, en la cual entonces se centralizaban. Tuvimos un tiempo la tarjeta de salud bajo Rosselló, y entonces más adelante esto pues se ha ido y tenemos la reforma. Han habido unos cambios políticos y sociales, pero en ese entonces así era que funcionaban las cosas. No obstante, en el juicio se detalló que Serra sí era empleado de la oficina, y Fiscalía mostró que estaba en la nómina. Según se detalló en la prensa, en el juicio, Fiscalía presentó también el testimonio de Francisco Martín Peña, apodado Peñita, recuerdan que lo mencionamos un poquito antes, y de Frank Reinaldo Avilés Rosado, apodado El Indio. Peñita relató que Antonio Pérez Rosselló le pagó $8,000 en total por hacer la gestión de conseguirle un gatillero para hacer el trabajo. Peñita confesó en el juicio que una vez que Antonio le pagó la mitad del dinero, le mintió en repetidas ocasiones a Pérez Rosselló sobre si había hecho la gestión de conseguir al asesino. Peñita también indicó que no conocía a Antonio con anterioridad, sino que un empleado del Junker, que ya les mencioné, a ese Junker él había ido para comprar una transmisión usada, los presentó en abril de 1989, tras el empleado de Antonio Pérez Rosselló hacer gestiones de conseguir a alguien para su jefe. Y que Antonio, sin corroborar si era real que pudiera hacer ese trabajo, le habló inmediatamente del plan para eliminar a Edwin Pérez Pérez. Por otro lado, Avilés Rosado, el Indio, a preguntas del fiscal Pedro Jerónimo Goico, relató el papel delictivo de cada uno de los protagonistas de la masacre, incluyéndose a sí mismo, además del empleado de confianza del acusado principal, o sea, además del empleado de Antonio Pérez, que ya dijimos que se llamaba Milton Cintrón, y los acusados Wilfredo Lozano Feo, Benjamín Álvarez y Jorge Cruz Cortés.
Según el testimonio del indio, Pérez Rosselló quiso hacer desaparecer por la vía de muerte a su rival por el amor de Carmen Milagros Cruz Ojeda. O sea que quería desaparecer a Edwin Pérez, el esposo de Carmen, para él quedarse con ella. Pero inicialmente la razón que Pérez Rosselló supuestamente le había dado a Avilés Rosado para querer la muerte de Edwin Pérez fue que éste le había robado dinero de su negocio Pediform. El indio declaró que como Antonio Pérez Rosselló ya había pagado dinero para hacer el trabajo y no lo habían completado, Milton continuó buscando quien pudiera entonces ayudar a su jefe, y al contactarlo, Antonio le dijo que no iba a pagar un centavo por el trabajo hasta que éste se realizara. El 31 de agosto de 1989, Avilés Rosado y Lozano Feo fueron en busca de Benji a Bayamón para que éste fuera el gatillero. Avilés Rosado le entregó la pistola Luger de 38.38. Me perdonan si así no se dice, no sé mucho de armas, con silenciador. Benji decide ir en busca de Jorge Cruz Cortés porque Benji decía que él y Jorge siempre hacían las fechorías juntos. Dijo el testigo que estando en el estacionamiento del centro comercial del Señorial, ahí es que se les ocurre a los muchachos la idea de comprar una libreta escolar para hacerles creer a los que estaban dentro de la oficina que ellos eran estudiantes. Esta libreta es la que luego, y cito, se le quedó al gatillero en la oficina de Medical Collection Services. Es en esta libreta que las huellas de ambos quedaron impresas, ligándolos científicamente al lugar de los hechos. Les tengo en pantalla un esquema de los involucrados y los acusados porque sé que es un poquito complicado. Tenemos arriba, en primera instancia, a Antonio Pérez Rosselló como el autor intelectual de los hechos, el cual estaba enamorado de Carmen y quería deshacerse del esposo de esta. Antonio es entonces que habla con Milton Cintrón Ortiz, que es su empleado en Pediform, y Milton Cintrón Ortiz en este Junker, que no sé cómo llega, si es que conocía al dueño o cómo se dieron los hechos, pero es a través de este Junker que conoce a este Martín Peña, a Peñita, para que haga el trabajo y le adelantan $4,000 para que sea quien consiga al gatillero. Martín Peña se queda con el dinero, no realiza el trabajo, y es entonces que Milton y Antonio se mueven a conseguir a otras personas, y aquí es que vemos a Wilfredo Lozano y Frank Avilés. Y estos son los que van a Bayamón y consiguen a Benjamín Álvarez, a Benji, y Benji es quien eventualmente busca a Jorge, porque ellos dos entonces en este tipo de casos, o para hacer las fechorías, como dijeron él, trabajaban juntos. El 11 de mayo de 1990 fueron hallados culpables por decisión unánime los tres principales acusados, que fueron Antonio Pérez Rosselló como autor principal de los hechos, Benjamín Álvarez y Jorge Cruz Cortés como los gatilleros. En la prensa se detalló que el 31 de agosto de 1990 fueron sentenciados a la pena máxima que imponía en esa época el Código Penal, por un total de 13 cargos, 5 asesinatos en primer grado, 1 tentativa de asesinato, por robo, por violaciones a la ley de armas y por el uso de un silenciador. La sentencia en conjunto fue de 1.570 años, o sea, sumando a los tres acusados, a los tres culpables porque ya estaban sentenciados. Por otro lado, Frank, el indio Avilés, de 31 años, Milton Cintrón Ortiz, de 40 años, y Wilfredo Lozano Feo, de 29 años, fueron sentenciados a 10 años de prisión por tentativa de asesinato. Aquí tenemos, este es el caso de Carlos Serra, que fue sobreviviente, 5 años por cada caso de asesinato en segundo grado, por un total de 25 años, 20 años por robo y 5 años por conspiración para cometer asesinato, y 40 años por infringir 3 artículos de la ley de armas. De todos los años impuestos, se detalló en la prensa que cumplirían aproximadamente 20 años sin derecho a libertad condicional. Para pensar. Las palabras tienen poder.
En varios de los episodios del Hilo del Crimen hemos analizado que al momento de acercarnos a eventos pasados, no podemos mirar los mismos desde nuestra realidad actual. No obstante, este caso es un ejemplo de cómo lo sociocultural evoluciona según el tiempo avanza. El robo a mano armada del auto Volvo que le hicieron en Bayamón a José Caballero Albertorio no estaba tipificado en 1989 como lo que conocemos hoy día como un carjacking, y el cual es un delito que se enjuicia en la isla a nivel federal. Por supuesto que ya existían este tipo de crímenes, pero no es hasta que socialmente se reconoce un peligro, una violencia, que a nivel social se crean entonces conceptos para nombrar cosas, y a nivel judicial entonces se crean leyes. Otro ejemplo pueden ser los crímenes pasionales, los cuales han estado arraigados en nuestra sociedad desde tiempos inmemoriales. Tan es así que la idea de un crimen pasional tenía cierta justificación, y esto se fue adueñando de nuestra psiquis colectiva al conectarse la palabra pasional con los prejuicios culturales que tenemos como sociedad. Me explico. Cuando pensamos en pasional, tal vez lo primero que nos viene a la mente sea algo fuerte, una pasión, algo de dos, algo provocado. En la mente social, aunque ha ido evolucionando con el tiempo, se tiende a responsabilizar a la mujer por las reacciones o emociones del hombre. Si la mujer fue violada, casi siempre, o no casi siempre, pues hay veces que se pregunta, ¿qué tenía puesto? Si el hombre mataba a una mujer antes de incorporar la palabra feminicidio, socialmente pensábamos, ¿qué hizo ella? O simplemente ese calificativo de pasional estaba en el vocablo, se le restaba fuerza al hecho, porque simplemente había sido una reacción emocional del hombre ante una emoción fuerte, que incluso algunos podrían confundir con amor. Hoy día, de crimen pasional, hemos evolucionado hasta llegar a la palabra feminicidio. Y aunque, ojo, el caso de Carmen no fue un feminicidio, pues su asesinato no fue por su condición de mujer, sino por su condición de posible testigo de los hechos, al igual que fueron asesinados los otros hombres. Yo solamente traigo el término como ejemplo de cómo las palabras tienen diferente carga según el contexto histórico. Eso sí, un hecho en 1989 puede ser diferenciado no solo de forma cultural, sino científica e investigativa, por ejemplo, 36 años después, en 2025. El enfoque del hilo del crimen es uno sociocultural desde lo histórico, que pueda representar cada true crime. Cada caso es auscultado con empatía hacia las víctimas y con respeto, sobre todo, hacia el proceso. Aun cuando han pasado cerca de 36 años de este caso, mi abrazo va para esos niños que hoy día son hombres ya y que ese 31 de agosto perdieron ambos padres, Edwin Pérez Pérez y Carmen Cruz Ojeda. Y mi abrazo también va para la familia de cada una de las otras 3 víctimas: Jorge Fuertes, Efraín Erazo Navarrete y Jorge Clavel. Ante tantos nombres de involucrados en un intento fallido por intentar eliminar a un ser vivo que terminó siendo una masacre, yo quería que estos fueran los últimos nombres que escucháramos. Porque aquel motivo pasional, no debe opacar cada una de las almas que dejaron de existir aquel 31 de agosto de 1989. Que descansen en paz. Gracias, criminautas, por ver los episodios. A cada uno de ustedes que les están dando like al episodio, que me comentan y que me solicitan episodios, gracias. Realmente los voy anotando y poco a poco, según las circunstancias, los voy investigando. Hay unos que, por ejemplo, me pidieron el de Barbarita, pero ese me toma un poco más de tiempo, así que ya lo estoy investigando. Hay unos que quizás me van a tomar investigarlos más de una semana y los iré presentando según pueda ir terminando las investigaciones. Recuerden que estamos en Instagram bajo el hilo del crimen y que pueden ver todos los episodios por el canal de GW5 Network y escucharlos por las plataformas de audio. Gracias. Hasta pronto, criminautas.